Hay una forma más eficiente de sumar y restar fracciones. Para ello necesitamos recordar tres conceptos: los números primos, el mínimo común múltiplo y las fracciones equivalentes para que, si fuese necesario, hagamos una simplificación de fracciones. ¿Qué son los números primos? Son la materia prima de la que se componen los demás números naturales, aquellos que utilizamos para contar. Cualquier número natural se puede descomponer en factores primos. Los números primos son solo divisibles entre uno y entre ellos mismos. No tienen otros divisores. Ejemplos de ellos son el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Los números compuestos son el resultado de multiplicar uno o varios números primos. Ejemplos, pues todos los demás números: 4, 6, 8, 9, 10, etc. ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? Se denota con las letras minúsculas MCM. El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos que es común a dos o más números. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 7 es 42, porque 42 es el primer múltiplo común a todos ellos. Observen que los múltiplos positivos de 3 son la tabla del 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Los múltiplos positivos de 6 son el 6, el 12, el 18, el 24, etc. Los múltiplos positivos del 7 son los que componen la tabla del 7. 7 por 1 es 7, por 2 14, por 3 21, por 4 28, etc. Observa que 42 es el más pequeño de los múltiplos comunes a los 3, es decir, el primero que aparece en las tres listas. Haz un ejercicio. Obtén tú el mínimo común múltiplo de 6, de 4 y de 3. Pausa aquí el video y luego regresa porque vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora veamos. El mínimo común múltiplo se puede obtener sin tener que sacar la lista de los múltiplos de todos los números. Hay una forma más sencilla de hacerlo. Solo tienes que descomponer simultáneamente los números en sus factores primos hasta que el cociente de cada uno de ellos sea 1. Observa el ejemplo. Este es el método para obtener el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición de los números en sus factores primos. El ejemplo es el siguiente. Vamos otra vez a obtener el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 7, pero ahora no sacaremos la lista de múltiplos de cada uno de estos tres números. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Como primer paso, vas a trazar dos líneas perpendiculares y vas a colocar los números en la primera fila. Aquí están las líneas perpendiculares y colocamos el 3, el 6 y el 7. Ahora, del lado derecho, ¿qué vamos a hacer? En el paso 2, vamos a dividir los números entre sus factores primos. ¿Cómo haremos esto? Si alguno de estos números, el 3, el 6 o el 7, tuviesen mitad, vamos a sacar la mitad a todos los que la tengan. En nuestro caso, sí, el 6 tiene mitad y la mitad de 6 es 3. Los que no tienen mitad solo los vamos a bajar sin hacerles nada. El 3 se baja, el 7 se baja. Vamos a repetir el proceso. Si ninguno de los números que ya quedaron abajo tiene mitad, vamos a checar si tienen tercera parte exacta. En este caso sí, de hecho ya son 3. Y así sucesivamente vamos a hacer esto hasta que solo queden unos abajo. 3 entre 3 da 1, 3 entre 3 da 1 y el 7 lo bajamos. Ahora no tienen tercera, no tienen quinta, tienen séptima, porque de hecho es un 7. Dividimos entre 7, los unos los bajamos y 7 entre 7 da 1. El último paso es en la obtención del mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando los números del lado derecho. El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 7 sería el resultado de multiplicar 2 por 3 por 7. 2 por 3 son 6 y 6 por 7 son 42. El mínimo común múltiplo, ya lo habíamos visto antes, es también 42. Las fracciones equivalentes.
Se dice que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. En este caso se cumple que los productos del numerador de una y el denominador de otra son iguales. Ve el ejemplo. 2/4 es igual a 1/2. Aquí tenemos 2/4 pintados de un verde claro, 2/4 pintados de un verde oscuro, y son igual a 1/2. Dos mitades pintadas, una de verde claro y otra de verde oscuro. Observa que representan la misma parte de la unidad y que el producto del numerador de una con el denominador de otra son iguales. 2 por 2 son 4 y 1 por 4 son 4. Listo. Ya tenemos todo lo necesario para sumar y restar fracciones de una forma más eficiente. Vamos a verlo. Aquí la suma y la resta de fracciones utilizando un denominador común. Si en una suma de fracciones los denominadores son diferentes, puedes hacer la operación utilizando un denominador común. Con ello garantizarás que los valores que te dé el resultado no serán tan grandes como si son cuando multiplicas los términos. Veamos un ejemplo. 3/6 más 5/8. Como primer paso hay que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso de 6 y 8. Si utilizas el proceso descrito anteriormente, vas a llegar a que el resultado es 24. El 24 será el denominador común y que utilizaremos para hacer la suma. Como paso 2, vamos a convertir las fracciones de 3/6 y 5/8 a otras equivalentes que tengan como denominador el 24, el denominador común. Para ello vamos a dividirlos entre 24 cada uno de los denominadores y vamos a multiplicar los resultados por sus numeradores. A ver, ¿por qué está así? El 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8 y fíjate que 24 entre 6, el primer denominador, es 4. Y 4, si lo multiplicas por el número de arriba, el numerador, 4 por 3, son 2. Si haces lo mismo con el 8, 24 entre 8 dan 3. Y el 3, multiplícalo por 5 y te da 15. Como ves, para el último paso, ya tenemos todo listo. De esta manera puedes llegar al resultado sin hacer tantas cuentas. 3/6 más 5/8 es igual a 12 más 15 24avos. 12 más 15 son 27 sobre 24. Y ya tienes la respuesta. Ya que estamos en esto, les dejamos un poco más de información extra. ¿Qué pasa con el máximo común divisor? El máximo común divisor, o en mayúsculas MCD, es el mayor de los divisores que es común a dos o más números. Por ejemplo, el máximo común divisor de 4, 8 y 16 es 4, porque es el mayor de los divisores comunes a los tres números. Observa que los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. Los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. Y los divisores de 16 son el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Aquí podemos encontrar los divisores comunes a los tres números. Los números que aparecen en las tres listas son el 1, el 2 y el 4. Y de ellos, el mayor es el número 4. Por lo tanto, 4 es el máximo de los divisores comunes o máximo común divisor. Haz tú el siguiente ejercicio. Calcula el máximo común divisor de 12, 30 y 36. El máximo común divisor. Para obtener el máximo común divisor, sin tener que sacar la lista de todos los divisores, también hay una forma más sencilla de hacerlo, solo que ahora debes tener cuidado en dividir los números únicamente en los factores primos que sean comunes a todos. Observa el ejemplo. Este es el método para obtener el máximo común divisor utilizando la descomposición de factores primos. Vamos a obtener nuevamente el máximo común divisor de 4, 8 y 16. Como primer paso vamos a trazar las líneas perpendiculares y colocar los números en la primera fila. Como segundo paso vamos a hacer la división solo si el factor primo que escojamos divide a todos los números. En este caso, todos tienen mitad, por lo tanto les vamos a sacar la mitad a todos. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 16 es 8. Vamos a repetir el proceso. Si no todos tienen mitad,
vamos a checar si todos tienen tercera parte o quinta parte, pero todos tienen que ser divididos entre la misma cantidad. Aquí nosotros vemos que los tres números todavía son divisibles entre 2. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Aquí ya no podemos continuar porque el 1 ya no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta y por lo tanto hasta aquí se queda el procedimiento. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? Pues este lo obtenemos de multiplicar los números del lado derecho. El máximo común divisor de 4, 8 y 16 sería el resultado de multiplicar 2 por 2, que es igual a 4. Por eso 4 es el máximo común divisor. Gracias.